Hay una frase muy conocida por todos que es: cría cuervos y te sacarán los ojos, haciendo referencia obviamente pues a una educación limitada. En la actualidad yo te diría: cría hijos sin límites y te sacarán los ojos. Si eres madre o padre de familia, creo que este programa te va a venir muy bien porque vamos a aprender cómo educar con inteligencia emocional. Así es que, bienvenidos. Es muy normal que a la hora de educar nos generemos demasiadas dudas. Pensamos que estamos haciendo nuestra labor de padres de la mejor forma. Sin embargo, tal vez cuando nuestros hijos empiezan a presentar ciertos problemas de conducta, de actitudes, o notamos ciertas emociones en ellos que no son precisamente las mejores, es cuando nos empezamos a preocupar. Pues en este programa yo quiero darte algunas estrategias para que aprendamos a educar con inteligencia emocional, pero antes de ir entrando a las estrategias, vale mucho la pena ir aclarando dudas que de pronto como padres llegamos a presentar. Es muy normal que tengamos dudas y también déjame decirte que no existe una fórmula única y secreta y mágica y única que nos va a servir para educar a nuestros hijos. Este tema depende mucho de la historia familiar, depende mucho de nosotros como padres, depende mucho de la edad incluso de nuestros hijos. No es lo mismo educar a un chiquito de edad preescolar, 4 o 5 años, a un chico de primaria que a un adolescente de secundaria o de prepa. Pero independientemente de la edad que tengan tus hijos, quédate conmigo en Siempre de Buenas para que aprendamos juntos estas estrategias y por favor dejemos mejores hijos, dejemos mejores seres humanos en este mundo. Es urgente, padres, de verdad, capacitarnos y aprender inteligencia emocional para educar pues con mejor calidad. Vamos a ir empezando a aclarar estas dudas respecto a los famosos límites. Escuchamos demasiado que los niños necesitan un tipo de educación con límites, pero sucede que de pronto no sabemos con exactitud qué es un límite. Vamos a ir despejando las dudas. Ok, un límite no es una falta de respeto. Tú puedes perfectamente poner un límite a tu hijo, marcarle alguna conducta que está equivocada, que es negativa para ese momento, para él, para la familia, sin que precisamente tengas que faltarle al respeto. El límite no tiene nada que ver con esto, no se trata de ofender a tus hijos, no se trata de hacerlos sentir mal, no se trata de lastimarlos en su dignidad, por supuesto que no. Entonces, esta es una duda que quiero que aclaremos y que sepas que los límites perfectamente se valen en la educación. Otra duda que hay que despejar: un límite no es algo negativo. A veces nos vamos con la idea que límites representa una situación negativa para nuestros hijos y nada que ver con eso. Pensemos que los límites en la vida son necesarios. Imagínate el tema del semáforo, por ejemplo, ¿no? ¿Te imaginas si en el lugar donde vives no existieran semáforos? ¿Cómo sería la vialidad? Sería un caos. Bueno, a mí incluso sí me ha tocado ver algunos lugares que no tienen semáforos y de verdad es algo caótico. Bueno, el semáforo es un ejemplo de límites. Se necesitan en la vida, las personas las necesitamos. Y además déjame decirte una cosa: si tú utilizas límites con tus hijos, es una manera de demostrarles que los amas y que estás al pendiente de ellos. Así es que quítate la idea de que un límite es algo negativo y cámbiala por un límite es algo necesario. Otro punto importante, límite también tiene que ver con aprender a decir que no. Este es un tema súper importante, madres y padres de familia. En la actualidad, la educación ha cambiado muchísimo y ahora nos encontramos muchos padres que, lejos de poner límites, son excesivamente permisivos. ¿Cómo es un padre permisivo? Pues obviamente es aquel que de entrada le cuesta muchísimo trabajo decir que no. Pensamos que si les negamos algo a nuestros hijos o si les decimos que no, nuestros hijos se van a sentir tristes, se van a frustrar demasiado, les vamos a bajar su autoestima y nada más lejos de la verdad que eso. Un límite implica aprender a decir que no.
Creo que todos los niños necesitan ciertas dosis de frustración, niños y adolescentes. Pensemos que la frustración incluso es necesaria para aprender a resolver tus problemas, para aprender a adaptarte, para fortalecer tu carácter. Entonces, piensa por un momento que si tu hijo vive cierta frustración necesaria, lejos de hacerle un mal, le estás haciendo un bien. Ahora vamos a ejemplificar cómo sería esto de los límites. Te voy a dar una situación y te voy a dar 3 opciones de respuesta de cómo es que normalmente actuamos los padres de familia. Yo te invitaría a que en este ejercicio que vamos a hacer pienses en alguna situación cotidiana que vives con tu hijo, alguna situación que te está costando trabajo, no sé, berrinches, que no quiera comer, muchos ejemplos, ¿no? Pero yo te voy a poner un ejemplo común. Imagínate que tu hijo lo tienes con el teléfono, que déjame decirte que en realidad el tema del teléfono no es algo precisamente muy recomendable, sobre todo cuando tus hijos son muy pequeños. Fomentas como lo que le llamamos en psicología el ensimismamiento. Les limitamos la posibilidad de convivir, de interactuar con otras personas y además se vuelve un tema adictivo que yo no lo recomiendo en absoluto. Pero la realidad es que hoy en nuestros tiempos creo que un 80% de los niños tienen el teléfono. Entonces, imagínate que tu hijo está con el teléfono y tú le dices a las 9 se termina el teléfono. Ok, ejemplo número 1 de un padre excesivamente permisivo. Se dan las 9 y tu hijo sigue con el teléfono. Se dan las 9:10, 9:15, tu hijo sigue con el teléfono y lo deja cuando él quiere. Pueden llegar a ser las 10 de la noche y tú nunca ejerciste, digamos, como tu papel de padre o madre de familia que sabe poner un límite. Ese es el ejemplo número 1. Vamos con el ejemplo número 2. Misma situación y entonces exactamente a las 9 le dices, ya es hora de dejar el teléfono. ¿Cuál sería una respuesta común de tu hijo? No, mamá, un ratito más. Y entonces asumes una postura de un padre sumamente exigente y hasta cierto punto agresivo y entonces reaccionas de una forma exagerada, a lo mejor le gritas, lo ofendes, le arrebatas el teléfono, lo haces sentir muy mal, lo regañas en exceso y el niño se pone a llorar y entonces de una situación tal vez mínima como dejar el teléfono, termina en una situación en donde tu hijo se siente sumamente mal y se siente culpable, ¿no? Incluso se llega a sentir como soy un mal niño. Ahora, misma situación con ejemplo número 3. ¿Cómo sería una persona, un padre, una madre que ejerce la inteligencia emocional? Antes de que sean las 9, le vas anticipando y le dices, te quedan 5 minutos, te quedan 2 minutos, es decir, le vas poniendo límites, le vas haciendo como cortes de tiempo para que cuando llegue el momento de dejar el teléfono, le dices, vámonos, es hora de dejar el teléfono. Respuesta esperada de tu hijo, mamá, no, todavía no, espérame, la misma situación, pero tú no reaccionas agresivamente y no entras en un tema de discusión con tu hijo. Simplemente le dices, no, mi amor, es hora de dormir, es hora de dejar el teléfono, tomas el teléfono, lo apagas y sin entrar en conflicto con él, vámonos. Me queda claro que suena fácil. Ya en la práctica a veces nos encontramos con muchas dificultades, pero aquí hay algo importante que les quiero decir también, padres. No dejemos de practicarlo. El tema de la educación requiere mucha disciplina, pero también disciplina de nosotros mismos. Si tú hoy disciplinas y mañana relajas la disciplina, entonces ya no hay una continuidad y nuestros hijos pues se confunden o nuestros hijos no nos ven como figuras de autoridad, al contrario, ¿no? Ay, mi papá hoy me dice que sí, pero mañana me dice que no, o mi papá me dice que sí y mi mamá me dice que no. Entonces son situaciones en las que debemos poner mucha atención y por favor ponernos las pilas. Hay que creernos lo que somos, asumir nuestro papel, asumir nuestro personaje de madre y padre de familia.
Bueno, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, aquí están, coméntanos, comparte esta información. Yo creo que a todos los padres nos vendría muy bien tener este tipo de sugerencias para poder aplicarlas con nuestros hijos. Así es que nos encantaría que nos comentes, nos compartas y bueno, mientras tanto, vámonos a un corte rapidísimo y regresamos a Siempre de Buenas. Decía la psicóloga Teresa Rosillo, se nos ha olvidado decirles a nuestros niños que los padres son los que mandan. Nos cuesta mucho trabajo en los tiempos de ahora, creo que esa es la carencia principal sobre la que como padres tendríamos que trabajar, y es que somos demasiado permisivos, no nos estamos creyendo el papel de que somos padres y madres de familia. Queremos ser amigos de nuestros hijos y déjenme decirles que si tu postura es yo quiero ser amigo de mi hijo y que me cuente sus cosas, déjame decirte que estamos cayendo en un grave error. Es muy diferente ser o pretender ser amigo de tus hijos y ser un padre o una madre amigable. Es muy diferente. No tratemos de asumir un rol con nuestros hijos que no nos corresponde. Nosotros somos padres y como padres lo que nos toca es educar. Pero bueno, ¿cuáles son, por ejemplo, algunas de las consecuencias que podemos observar en nuestros hijos si no ponemos límites, si no educamos con inteligencia emocional? Te puedo decir algunos ahora. Por ejemplo, una baja tolerancia a la frustración. Te puedo decir también niños demandantes, niños que hoy te piden una cosa y como siempre le dices que sí, mañana te piden otra y cada vez obviamente va creciendo más la demanda. Niños que tienen graves dificultades para adaptarse al ritmo de la escuela, adaptarse a los límites que la maestra pone, adaptarse a la convivencia en la escuela, por ejemplo, ¿no? Otra consecuencia, niños agresivos. ¿Te ha pasado? No lo sé, que a lo mejor si a tu hijo no le pones límites, él como que se va, como dicen los abuelitos, ¿no? Se nos van subiendo a las barbas. Y entonces hoy ya te contestan feo, pero mañana ya te dan una patada, pero después, eso es algo, padres, que no lo debemos permitir. Nosotros tendemos mucho a caer en el autoengaño. Yo sé que todos pensamos que nuestros hijos son los mejores y que nosotros estamos haciendo la mejor labor, pero yo te pediría que esta vez observaras con detenimiento cómo es la conducta de tu hijo. Muchas veces los niños no nos dicen directamente, oye papá, tengo algo, oye papá, necesito atención, oye papá, casi no convives conmigo. Pero por medio de la conducta nos podemos dar cuenta cómo están emocionalmente nuestros hijos. Checa cómo es tu hijo en sus principales áreas de desarrollo, cómo es en la escuela, tiene conflictos en la escuela constantes, cómo es con la familia y cómo es en lo social. Si tú observas con mucho detenimiento, podrás darte cuenta si hay algo que como madres o padres estamos fallando o todavía tenemos tiempo, pues obviamente, de trabajar en nosotros mismos. Así es que bueno, ahí te van algunas estrategias para que puedas aplicar la inteligencia emocional en la educación con tus hijos. Punto número 1, hay que ser muy claros y concretos con el límite que le estamos poniendo a nuestro hijo. Si tú quieres darle una explicación sumamente larga a tu hijo del por qué debe poner los zapatos en su lugar en ese momento, créeme que tu hijo se va a perder en la explicación. Los niños o incluso los adolescentes necesitan que sea la información más concreta y más directa. Reglas claras, recoge tu recámara, los zapatos en su lugar, e incluso tú le puedes mostrar este es su lugar, levanta tu plato de la mesa. No trates de dar explicaciones demasiado largas porque no son efectivas. En su momento y cuando sea el tiempo de sentarse y conversar con tu hijo, entonces sí, ahí tienes la oportunidad perfecta de explicarle las reglas del juego.
Punto número 2, súper importante. Tienes que ser modelo de tus hijos. No podemos pretender que nuestros hijos actúen de la mejor forma si lo que ellos ven en nosotros es un padre o una madre irresponsable, que pierde el control de sus emociones, que grita constantemente, que es agresivo. Me ha sucedido en consulta, por ejemplo, algunas personas dicen, es que yo no sé por qué mi hijo es así, se la pasa gritando y es muy irritable. Y cuando analizamos la dinámica familiar, pues nos cae el 20 de que nosotros como padres somos así. Entonces, cuida el modelo de padre o de madre que estás proyectando hacia tus hijos. Punto número 3, enseñar a reconocer y gestionar sus emociones. Quítate ya la idea de la cabeza que enojarse está mal, que llorar está mal. Evita frases como no llores, no te enojes, te ves feo cuando lo haces. Evítalo, porque si tú lo haces, lo único que estás enseñando es que nuestros hijos relacionen que llorar es una mala emoción o que enojarnos está mal. Como seres humanos, acuérdate que el enojo es parte de nuestra naturaleza, entonces procura enseñarles a reconocer sus emociones. ¿Cómo? Utiliza el lenguaje correcto. ¿Estás enojado? ¿Estás triste? ¿Por qué te sientes así? Y úsalo también tú. Mi amor, me siento enojada. Esto que estás haciendo me hace sentir triste, me molesta. Enseña desde ti el lenguaje emocional. Y obviamente enseñar gestión emocional también tiene que ver con modelarles nosotros también. O sea, si nuestros hijos ven que nosotros perdemos el control de nuestras emociones, van a repetir exactamente lo mismo. Pero si tú le enseñas que enojarse está bien, pero que no por eso tiene derecho a lastimar a otro niño, a lastimar a su hermano, a pegarte, entonces enséñale otras formas de poder reaccionar. Siguiente punto, decir no o regañar no tiene nada que ver con el amor. Sucede que muchas veces tú regañas a tu hijo, le estás marcando un límite por algo que hizo y a veces asumes una postura de que tu enojo te dura todo el día y además hasta el día siguiente y le aplicas lo que decimos la ley del hielo a tu hijo. Le dejas de hablar y tu hijo tiene ciertas necesidades, atención, y tú como estás en tu plan enojada, entonces le dejas de hablar. Cuando tú haces eso, el mensaje que le estás mandando a tu hijo es: si tú te equivocas, yo te voy a dejar de amar. Entonces, decirle no o regañar nada tiene que ver con el amor. Regáñalo, ponle un límite por la conducta que no te está gustando, pero eso no tiene nada que ver con el amor. Es decir, pasado cierto tiempo, tú sigue con tu dinámica, con tus hijos, normal como funciona en tu casa. No te lleves el enojo tanto tiempo, sino lo mismo le vas a estar enseñando y acuérdate el mensaje que le vas a mandar. Al final, si tú haces eso, lo único que vas a hacer es dañar su autoestima y pegarle directamente en su seguridad. Y punto número 5. Desacredita la conducta que no te gusta, más no a la persona. Es decir, cuando tu hijo falle en algo, que además acuérdate que los niños están en plena formación, por lo tanto las equivocaciones es parte del mismo proceso. Cuando tu hijo haga algo que a ti no te gusta, que a ti no te parece, marca esa conducta que es la que debe cambiar y no a la persona. No es lo mismo decirle, me molesta tu desorden, a decirle, eres un cochino. Acuérdate que desde niños, y a lo mejor haz un poco de memoria en tu historia infantil, nos van colgando ciertas etiquetas y nosotros nos las vamos creyendo, ¿no? Ahí tenías a papás que te decían flojo, cochino, desobligado, puerco y demás adjetivos descalificativos que lo único que hacen es lastimar nuestra autoestima. No se trata de eso. Cada que tú detectes una conducta en tu hijo que no es la mejor, marca la conducta. Eso es un límite. Sin embargo, no le cuelgues etiquetas que lo único que hacen pues es dañarlos en su autoestima, dañarlos en su dignidad y eso obviamente no es una educación basada en inteligencia emocional. Pues ya por último les diría que al final la responsabilidad principal en la educación de nuestros hijos nos corresponde a nosotros, padres de familia. No es responsabilidad ni de las maestras, ni de los tíos, ni de las personas afuera en la calle.
Lo cierto es que si nosotros, hoy que tenemos la oportunidad, no hacemos lo mejor por nuestros hijos, lo cierto es que cuando ellos crezcan y se enfrenten al mundo, tristemente el mundo les va a enseñar lo que sí y lo que no. Así es que más vale que nosotros podamos hacer nuestra labor como padres de la mejor manera. No se trata de vivirlo como un sacrificio, como un, ay, tengo que educar, sino de creerte tu papel de madre y padre de familia y hacerlo mejor con nuestros hijos. Recuerda que la combinación perfecta son los límites y el amor. Si tú solamente marcas límites, pues entonces te vuelves un papá sumamente exigente que al final lo único que vas a lograr es alejar a tu hijo. Pero si tú tienes el entendido de que amar significa consentir, que amar significa no poner límites, que amar significa siempre decirle que sí y comprarle a tu hijo todo lo que pida, entonces déjame decirte que estás cayendo en la sobreprotección. Entonces, una buena combinación entre suficiente amor, muestras de amor y suficientes límites va a ser la combinación perfecta. Acuérdate de esto muy importante, nosotros somos los modelos de nuestros hijos. Checa cómo son sus actitudes y probablemente te vas a sorprender de que lo único que tu hijo está haciendo es repetir lo que ve en su casa. Pues espero que estos puntos les hayan sido de utilidad. Hay que hacerlo de la mejor manera y hay que disfrutar nuestra labor de padres de familia. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente programa.